Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias, del tercer ciclo de conferencias de la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a un colega muy estimado, a Pablo César López Romero, licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, por la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, maestro en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán, maestro en Historia de América, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, doctor también por esa institución, doctor en Humanidades y la memoria de la falla, por la propia Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, autor, entre otros textos, en particular de La otra historia de Jalapa, publicada en 2019 por el Ayuntamiento de esa ciudad, texto particularmente controvertido para muchos, y además se ha destacado por su vocación para el tema de la geografía histórica, ha sido colaborador en la elaboración de la cartografía de varias obras, en particular de la historia del centro de Veracruz. Y desde luego, pues es actualmente el responsable de la Oficina de Archivo Histórico del Archivo General del Estado de Veracruz y nos presenta en esta tarde Geografía Histórica y sus unidades de análisis. Unidades de análisis, perdón, se me perdió el título. Una disculpa. Bueno, no hay y cuidado. Sin más preámbulo, adelante, por favor. Muchísimas gracias, David. No te preocupes, estas cosas así pasan. Luego uno quisiera tener todo aquí a la mano y es imposible cuando la pantalla está ahí puesta y ya está las cosas, ¿no? Entonces no hay por qué preocuparse. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo al Centro Universitario Lagos de Moreno, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, a sus autoridades, a quienes están haciendo posible esta transmisión, a los encargados de la tecnología, por hacer posible esta charla, y también encarecidamente pues agradezco al doctor David Carvajal que me da la oportunidad de exponer este tipo de temas que pues a mí me agradan mucho, pero muchas veces no tienen los foros tan populares como lo tienen otras vertientes de la misma historia, ¿no? Pues historia económica, historia militar, historia política, son las que usualmente acaparan los escenarios, y la geografía histórica, pues de vez en cuando ahí aparece, sobre todo cuando tiene que ver cosas con territorio, ahí va apareciendo, pero usualmente ya no tiene ese énfasis que tuvo durante algún tiempo, cuando la historia regional era una parte muy importante del análisis historiográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradezco mucho la oportunidad, también agradezco mucho a todos los asistentes. La verdad, con estas cuestiones de tecnología y de reuniones virtuales es siempre, y más ahorita que ya las cosas están un poquito ampliando, pues las reuniones virtuales todavía tienen es un esfuerzo que vale mucho la pena premiar, ¿no? Seguir apremiando, ¿no? Entonces, dicho eso, pues tengo por ahí una presentación en PowerPoint, así que voy a compartirles una pantalla. Voy a hablar, básicamente mi presentación va a ser hablar sobre la geografía histórica, cuáles son los elementos que la componen, qué es lo que la define, pero sí me gustaría hacer ahí énfasis en cómo la geografía ha acotado de otra manera la cuestión de la geografía histórica, porque usualmente cuando hablamos de geografía histórica pensamos en mapas, pensamos en planos, pensamos en cuestiones cartográficas, y un poquito la cuestión va más allá de solamente la cuestión gráfica, ¿no? Tiene que ver más con otras situaciones, con otros tipos de análisis que vienen prestados y que vienen utilizados por parte de la disciplina de la geografía, ¿no? Sobre todo su vertiente en geografía humana, que busca sobre todo explicar cómo son las configuraciones espaciales, y es un poquito lo vamos a ir viendo cómo nutre y va nutriendo el análisis de la geografía histórica, y después nos vamos a ir hacia lo que son las principales unidades de análisis de la geografía histórica, que es prácticamente la región, el territorio y el paisaje, y terminaremos hablando un poquito de fuentes y de cartografía que son esenciales para este tipo de hacer historia, ¿verdad? Entonces,
En ese sentido lo estamos manejando así. Y también pido por ahí una disculpa, ahorita estamos aquí en las oficinas del Archivo General del Estado de Veracruz, entonces si oyen por ahí algún ruidito, alguna cuestión, bueno, pues tiene que ver con lo que se está haciendo aquí en este viernes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí les doy les brindo les pido una disculpa de antemano, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Eh, les voy a pedir que si por favor me dan, aquí está, ya está el acceso. Y ahí estamos. Si ya se aprecian sus pantallas, me pueden confirmar. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, entonces, como les decía yo, lo que vamos a hablar ahorita es sobre geografía histórica, ¿no? Y la geografía histórica habla mucho, tiene que ver mucho con el estudio, no solamente de los espacios en cuestión del tiempo, sino que también tiene que ver con la situación de qué hay detrás de esos espacios. Y cuando estamos hablando de qué es lo que forma un espacio actualmente desde el punto de vista de la geografía, que tenemos que tener en cuenta siempre los elementos físicos, pero al mismo tiempo tenemos que estar al pendiente de quiénes están construyendo, quiénes están ocupando, quiénes están configurando esos espacios, ¿no? Porque no basta solamente con hablar de elementos naturales, no solamente es hablar de valles, de ríos, de montañas, sino es ver cómo diversas sociedades indígenas, este, terratenientes, vamos a decirlo así, políticos, militares, ponquetos, darquetos, ocupan esos espacios, ¿no? Ustedes podrían decir cómo es que alguien punqueto puede ocupar un cerro, claro que lo hace. Además hay que ver que muchas veces ese cerro está cubierto de casas, ¿verdad? Pero son de esas cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir presentándoles algunas nociones, ¿no? Y sobre todo hablar que siempre geografía, bueno, usualmente geografía e historia han estado muy unidas desde el inicio de ambas disciplinas como contenidos de formación para la educación superior desde su origen, ¿no? La historia surge como un contenido para la educación, igualmente la geografía surge en el siglo XIX como un contenido que se asume como necesario para que los que están estudiando en niveles superiores tengan conocimientos de los lugares, tengan conocimiento de los países, pero sobre todo tengan un conocimiento de los territorios, que eso es lo que más se abogaba en esas partes, ¿no? Pero desde esas épocas, historia y geografía están muy vinculados, ¿no? Desde esos inicios como contenidos académicos, pues ahí los vamos teniendo, ¿no? En esta primera diapositiva lo que estamos viendo es un fragmento de un libro de un señor llamado Manuel Rivera Cambas, fue un ingeniero militar, no fue un historiador, pero él hace énfasis en que en su libro que historia y geografía tienen que estar muy unidas, que por un lado la historia da cuenta de los hechos cronológicos, pero por el otro lado la geografía da cuenta de los lugares, de los sitios, de donde tuvieron lugares todos los procesos históricos, ¿no? Entonces, simplemente es un ejemplo de ver cómo desde el siglo XIX estos dos contenidos aparecían indisolubles y necesarios, ¿no? Pero bueno, esa es la parte del origen. Actualmente nosotros qué concebimos o qué se entiende como geografía histórica, pues básicamente tenemos que es la explicación y estudio de la historia de los espacios. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, es hablar de cómo un espacio tiene un proceso temporal y durante ese tiempo o ese proceso temporal va teniendo diversos cambios, va teniendo diversas adaptaciones y va teniendo diversos usos, ¿no? Cuando estoy hablando de una historia espacial, también me estoy refiriendo a un concepto que es el de espacio, y es un concepto utilizado por la geografía humana, ¿no? Y ese tiene que ver con la relación de elementos socioculturales, construcciones, edificios, casas, almacenes, presas, represas, puertos, una serie de construcciones materiales que también van a derivar en objetos, en ideas, y que estos elementos socioculturales que se estoy hablando van a estar vertidas sobre el espacio físico terrestre, ¿no? Entonces, como estamos viendo ya de ahorita, la geografía histórica no solamente es hacer un recuento de los espacios antiguos o hacer un recuento de cómo se llamaba un cerro en el siglo XVI, sino que lo que busca es definir cómo la relación que había entre los habitantes que ocupaban ese lugar
y precisamente los cambios y las construcciones que se le hacen a ese lugar, ¿no? Tenemos un espacio natural sobre el cual las sociedades o también individuos van disponiendo de él, ya sea talándolo, ya sea cultivándolo, ya sea rebajándolo, ya sea moldeándolo, ya sea poniéndole un edificio, ya sea construyendo una casa. Ahí estamos viendo una relación bastante importante, ¿no? Que es el interés de la geografía, y cuando le estamos poniendo el énfasis en lo histórico, pues tenemos que ver esas mismas relaciones entre personas y espacios a través del tiempo, lo cual nos va a dejar una serie de contenidos bastante interesantes y que vamos a ir desglosando un poquito en esta construcción, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vemos también en esta fotografía que se presenta es una fotografía de la ciudad de Jalapa. Aparece una hondonada, un espacio donde se puede ver que hay una planicie y que hay una ladera un poquito deforestada, erosionada, y vemos ahí un grupo de uniformados que están bien en línea eso, ¿no? Entonces, para la geografía histórica es importante ver cómo ese espacio es ocupado, es decir, estos cerros que parece que no tienen nada más producible, pues están siendo ocupados por un grupo de militares, y que con el paso del tiempo esa ocupación va a derivar en que ahí se va a construir un estadio y finalmente es el centro de, de muchos eventos culturales, de muchos eventos populares que hay en la ciudad de Jalapa, ¿no? Entonces, si alguien quiere preguntarse las razones por las cuales un estadio se va construyendo en un sitio, bueno, pues es que la ocupación de ese lugar no es necesariamente exclusiva del edificio como tal del estadio, sino que es una ocupación mucho anterior, ¿no? Entonces, son de esas cosas que vamos a ir viendo, y sobre todo la geografía histórica lo que busca es ser un estudio de la heterogeneidad, de diversos elementos que van conformando un todo, y ese todo es el espacio. Y ese espacio no se puede pensar solamente por los aspectos naturales, sino que se tiene que presentar o se tiene que estudiar a partir de esa interacción que hacen las personas con él. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues si ustedes gustan, estoy abierto aquí, y en ese sentido podemos ir charlando un poquito más también, ¿no? Y también al final, pues no se preocupen en cuestionar cualquier cosa. Le decía yo hace ratito al doctor David Carvajal que, bueno, cualquier duda, pues con gusto las hacemos más grandes, porque eso nos va a llevar a seguir investigando, ¿no? Y bueno, un poquito hablando de qué, un poquito para detallar lo que estoy mencionando con esta cuestión del espacio, con esta cuestión de cómo se debe de abordar el espacio, pues bueno, lo abordamos a partir de lo que la geografía humana está haciendo, ¿no? Y hay que decirlo que la geografía es una disciplina que también ha tenido sus cambios importantes a lo largo del tiempo. Comenzó siendo, como les había dicho, un contenido académico, un contenido que se tenía que dar para formar a las personas, y que estaba basado muy fuertemente, o durante el siglo XIX estuvo muy fuertemente basado en el determinismo, ¿no? Es decir, y eso va de la mano con la teoría de la evolución de las especies. Entonces tenemos una geografía donde hay ciertos lugares que son así debido a sus condiciones estrictamente naturales, ¿no? Es decir, las condiciones de clima, las condiciones del suelo, crean determinado tipo de personas, y eso es lo que se asumía como cuestión geográfica, ¿no? Y sobre todo también, cuando estamos hablando del siglo XIX, la geografía era una disciplina que se dedicaba a estudiar los territorios, y por lo tanto construyó un corpus de información donde estaban incluidas capitales, países, provincias, estados, municipios, condados, y era una cuestión de memorizarse todos esos elementos, ¿no? Actualmente a un historiador le indigna mucho que le digan que se sepa las fechas de memoria. Bueno, pues a un geógrafo le indigna mucho que le pregunten sobre las capitales, sobre los países. Oye, ¿te sabes cuál es la capital de Líbano? Pues el geógrafo va a decir, no, eso no es lo estudio, yo no estudio capitales, yo estudio relaciones más heterogéneas, ¿no? Y sobre todo eso es lo que vamos, que ya a lo largo del siglo XX la geografía dejó de ser este corpus de información muy dura, de información muy así, y se dedicó también a hacer estudios de organización socioespacial, es decir, estudiar la formación de espacios por medio de la acción de la sociedad y de los individuos, ¿no? Es decir, ya no es solo estudiar las capitales, sino es ver cómo se construye una ciudad, cómo se construye una región, cómo se construye un territorio, cómo se construye una frontera, cómo se hace un cultivo, cómo se recupera un cerro, cómo se quita un cerro de encima, y entonces en ese sentido vamos a tener muchas facetas de análisis, ¿no?
Y en ese sentido, pues vamos a tener que, a partir de ese interés de conocer la organización social espacial de un determinado espacio, pues la geografía se dedicó a crear modelos de estudios regionales, modelos de estudios territoriales y ambientales y estudios de paisaje, ¿no? Que poco a poco vamos a ir viendo qué son cada una de esas cosas, ¿no? Este giro que tuvo la geografía a mediados del siglo XX, pues permitió de alguna manera darle más atención a la organización espacial, es decir, cómo se va construyendo y cómo se va disponiendo el espacio, ¿no? Y que esa tensión en conjunto con desequilibrios sociales que existen en el espacio permitió a los geógrafos cuestionar esta parte bien importante que es la organización espontánea del espacio, porque antes se asumía, y les decía yo hace ratito, con base a la cuestión del determinismo, de que ciertas ocupaciones geográficas se debían solamente y exclusivamente a las condiciones del terreno. Pero eso, cuando se analiza de otra manera, cuando se hace un estudio heterogéneo de los porqués, de los cómo y de los cuándo de las ocupaciones espaciales, pues vamos viendo que eso va quedando un poquito de lado, ¿no? Es decir, ahí en ese sentido podemos ampliar el horizonte y no solamente ver cuestiones en meros términos eh, condicionantes, deterministas, perdón, sino que en términos más sociales, ¿no? Entonces, actualmente la geografía lo que busca es explicar esas diversas formas de espacio mediante tres grandes temas, ¿no? El conocimiento del espacio, la ocupación del espacio y cómo se apropia ese espacio, ¿no? Y en ese sentido se han establecido muchas técnicas de observación y recolección y análisis e interpretación de diversos datos espaciales que tienen que ver con estos temas que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos cuestiones que van a encontrarse mucho con la cuestión de la historia, ¿no? Es decir, historia y geografía, ya lo habíamos dicho desde un inicio, aparecen como ramas que se consideraban no separadas porque coinciden en muchas cosas. Bueno, pues esa coincidencia sigue estando muy vigente actualmente, ¿no? Y en ese sentido lo que puedo decir entre las concordancias actuales, contemporáneas que están entre la disciplina de la historia y la geografía, es precisamente la explicación de fenómenos de apropiación, delimitación y defensa espacial, ¿no? Vamos a encontrar estudios históricos que hablen de defensas de territorios, de fijación de marcas en el espacio y de ocupaciones, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar esa convergencia en la definición de espacios históricos, cuando estamos hablando de regiones, cuando estamos hablando de zonas de influencia, pues ahí vamos a encontrar mucha coincidencia entre geografía e historia, y lo más importante, la comparación de espacios a través del tiempo, ¿no? Es decir, si yo estoy teniendo un marco espacial, una región o un territorio, voy a ver cómo se estaba comportando en el pasado. Eso lo hacen estudios de la historia, estudios en historiografía, y también lo hacen estudios geográficos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también hay un aporte actual de la geografía a los estudios históricos, ¿no? Que es propiamente dicho la tarea de la geografía histórica, ¿no? Que es el reconocimiento de fenómenos sociales en tiempo y espacio. Eso es bien importante porque nos va a permitir historizar los espacios, es decir, darle sus justas características en tiempo y en productor, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y también, ¿qué aportes tiene la geografía hoy en día con la historia? Bueno, pues es que está la situación de la localización de los procesos históricos que dejan condiciones específicas en espacio social y sociedad, perdón. Entonces, y ojo aquí, cuando estamos hablando de cuestiones espaciales, muchas veces se puede escuchar condición y otras veces se puede escuchar determinismo. Al parecer, si no lo tomamos con cuidado, pareciera que se trata de la misma situación, pero no. Cuando estamos hablando de condiciones, estamos hablando de aquellos elementos que se pueden sortear. Y cuando estamos hablando de cosas determinantes, pareciera que eso no se puede sortear. Entonces, hay que tener presente que en toda la historia en muchos momentos de la historia, las condiciones naturales se sortean. Si estoy en un punto donde probablemente un río crezca e inunde mi pueblo, bueno, esa condición se puede sortear. ¿Y cómo se va sorteando? Lo vamos viendo en la misma arquitectura de aquellos pueblos que tradicionalmente han estado sobre ríos, sobre lagunas, y tiene que ver con segundos techos, tapancos, pisos elevados,
porque los individuos se dan cuenta perfectamente que hay una situación adversa, pero que ésta se sortea, ¿no? No es en ninguna manera una forma de decir, bueno, pues es que aquí se inunde, entonces me van a salir branquias, ¿no? Entonces, que eso sería la cuestión muy determinista. Entonces, pero también tenemos aquellos elementos donde estudios, donde esta unión entre geografía e historia es muy palpable y es muy, muy remarcable, ¿no? Y a esto traemos a cuenta el recuerdo del gran libro de Fernand Braudel, El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II. Es una obra trascendental para que uno se pueda acercar incluso hoy en día a la unión esta entre historia y geografía, ¿no? Entonces es un libro que es muy completo, es muy extenso. Yo les puedo decir que nos podría tomar un semestre leerlo completo y sacaríamos muchos temas, sacaríamos muchas cosas que tienen que ver con eso. Les recomiendo bastante a quien haya, a quien no tenga el gusto de haber leído este libro, se acerca a su biblioteca, también se vende en el Fondo de Cultura Económica, es uno de los libros de cajón del Fondo de Cultura Económica, porque es un libro que merece mucho, mucho la pena y que habla muy claramente de cómo podemos unir la cuestión espacial, este estudio heterogéneo de la relación entre personas y elementos naturales, con la historia, ¿no? Porque esa es la clave del libro. El libro lo que busca es explicar un momento del reinado de Felipe II que tiene que ver con una batalla muy importante que es la batalla de Lepanto, que es una batalla eh, que define en buena manera la posición política de Europa con respecto a el avance del Islam, ¿no? Entonces, también incluso lo han señalado como el parteaguas, esa batalla como el parteaguas de la Edad Media, ¿no? Es el que se supone le pone fin, es uno de los marcos temporales que le pone fin a la Edad Media, porque de ahí empieza una edad totalmente distinta, que tiene que ver más con cuestiones capitalistas, que tiene que ver con más con estos imperios transatlánticos, y se pone mucho esa referencia. Pero Brodel lo que hace es preguntarse con el por qué y sobre todo cuestionarse el marco en el cual esa batalla se lleva a cabo, ¿no? Entonces, para poder entender cómo es que se libra esta batalla, que fue en unos días de octubre también, eh, lo que hace Brodel es analizar la navegación, pero para poder entender también esa navegación es necesario ver cómo en cada región del Mediterráneo esa navegación es posible. Y para que esa navegación sea posible, entonces lo va a llevar a ver todos los diversos comercios que se hacían para esa navegación. Comercio de aceite, comercio de trigos, comercio de monedas, comercio de plata, comercio de útiles de tela, de seda. Y para poder ver esos elementos, esos comercios, esas cosas, pues también tiene que acercarse, y es lo que hace en su libro, hacia la producción hacia la producción de los elementos más básicos de ese comercio. Dónde crece el trigo, cómo se transporta el trigo a un puerto, qué zonas tiene que pasar el trigo para poder llegar a un lugar, qué zonas tiene que pasar el aceite, ¿cómo se llama? Voy a decir que las aceitunas, los olivos, dónde están los olivos, que van nutriendo todos y cada uno de esos comercios, y eso ahí lo lleva a Brodel a analizar no solamente el mar, no solamente la batalla, sino toda la cuestión que tiene que ver con los espacios ligados al mar. Y ahí vamos a tener a los Alpes, ahí vamos a tener la península ibérica, ahí vamos a tener toda la cuestión que tiene que ver con el comercio al norte de Europa, con el comercio al norte de África, y eso nos va a llevar a muchísimos espacios, ¿no? Entonces, por eso, entre de las partes que se divide este libro, la primera, que es la historia de los hombres y sus relaciones con el medio que los rodea, es la parte donde Brodel habla de la larga duración, pero Brodel pone esta larga duración no como elementos, se nos ha dicho mucho, son estructuras, son cosas que no cambian a nivel de tiempo. Pero ¿qué es lo que Brodel está diciendo que son esas estructuras? Pues precisamente la relación que hay entre un campesino, su zona de cultivo y la zona de intercambio donde él lleva su producto, que puede haber muchos reyes, puede haber muchos imperios, pero sigue habiendo un campesino que desde las zonas bajas de Sicilia está cultivando su trigo, perdón, y lo lleva al puerto a comerciar, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, ese tipo de relación entre personas y sus espacios es la que a Brodel le interesa como pilar para poder explicar todos los demás elementos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ha habido muchos aportes en cuanto a la geografía con la historia, de la geografía histórica, pues
El estudiar precisamente los espacios precisamente ayuda mucho a obtener mejores elementos de análisis para los sucesos, sobre todo los que ocurren a nivel un poquito más abajo del nivel nacional, ¿no? Usualmente tenemos este gran marco de historia nacional que nos dice que las cosas ocurren así. Bueno, pues la geografía histórica permite apuntalar y caracterizar mucho mejor esos, esos elementos, ¿no? Cuando nos hablan de guerra de reforma, te dicen todo el país se levantó en armas. La geografía histórica es no, no todo el país. En estas zonas sí, en estas zonas no. Y en ese sentido tenemos otra idea de lo que se nos está diciendo, ¿no? Nos permite también quitar la magnitud fija del Estado, de la economía, de la religión y llevarlo hacia los pequeños agricultores, hacia las minorías que están a los que cosechaban caña de azúcar, a los que trabajaban la caña de azúcar, a los que transportaban la caña de azúcar, que usualmente son clases que no están en las élites, que no están en las partes más altas de la sociedad, ¿no? Entonces nos permite la geografía histórica llegar a ver a ese tipo de actores, puesto cuando estamos analizando un espacio, pues tenemos que atender a quién lo está ocupando. Y luego nos damos cuenta que no es el rey el que está ocupando el espacio, que el que está ocupando el espacio es el ganadero. Y bueno, un poquito para ilustrar esto que les estoy diciendo de cómo podemos obtener nuevos argumentos o cómo podemos aspirar a ciertos elementos de análisis en contra de lo que generalmente se va aludiendo con la geografía histórica, pues les traigo aquí un pequeño ejemplo. Son algunas cuestiones que he trabajado en algunos seminarios, pero que hacen énfasis en que el estudio espacial me permite acceder a otro tipo de conocimientos, ¿no? Este es un mapa, un plano hecho en 1519 del Archivo General de Indias. Este es de su autor es Alonso Álvarez de Pineda, fue un explorador de parte del gobernador de Jamaica y que muestra una zona, creo que pues, todo lo podemos ver, algo conocida. De todas maneras les voy a decir que es la zona entre Cuba y el Golfo de México. Se puede apreciar en la esquina superior derecha la isla de Cuba. Se puede apreciar en la parte de arriba la Florida, y si nos vamos toda la parte del lado izquierdo del mapa, podrán ver el contorno del Golfo de México, y en el centro ahí se puede ver lo que es la península de Yucatán y un contorno para la parte de Centroamérica, ¿no? Entonces es un plano del año 1519, pero lo más interesante de este plano es que en su parte central del lado izquierdo vemos ahí un texto bastante densito ahí, y ese denso, bueno, pues ese texto, perdón, no se los voy a decir yo, pero bueno, no los vamos a poner a leer ahorita, se los voy a adelantar yo. Estaba mencionando que ahí se establece un límite para las conquistas y para las exploraciones de los gobernadores de Cuba y de los gobernadores y del gobernador de Jamaica. Es decir, está diciendo que donde está ese texto para la zona norte, le pertenece y está bajo responsabilidad del gobernador de Jamaica, y del texto hacia el sur, hacia Yucatán, están ahí todas las exploración, el área de exploración para el gobernador de Cuba. Entonces, esto es muy interesante porque replantea ciertos elementos cuando nosotros nos ponemos a ver que ya lo que hoy en día conocemos como Golfo de México, estaba repartido en 1519, nos brinda muchas aristas para poder explicar incluso la incursión de Hernán Cortés a lo que hoy día son tierras llamadas México, pero que en ese entonces era tierra incógnita, ¿no? Pero nos permite ver que ya en 1519, mucho antes de la toma de México Tenochtitlán, ya hay una apropiación del espacio, y eso nos habla de otro proceso que tiene que ver más con elementos heterogéneos que de un visionario que se fue de Cuba, desobedeció a su gobernador y estableció la empresa, ¿no? Lo que estamos viendo cuando reunimos toda esa serie de elementos espaciales es que la empresa de Cortés, pues es una empresa muy personal y que no tiene que ver tanto con una visión de imperio, sino que tiene que ver con elementos muy puntuales de la época, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tablita nada más, pues la traemos aquí de colación, donde podemos ver todas las exploraciones y perdón, todas las expediciones que desde Cuba y la isla de Jamaica se hacían hacia esa zona, ¿no? Tenemos que el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, tiene expediciones desde el año 1517 hasta 1520, y va a ser sobre esta área que les estoy diciendo.
Hay una disculpa, perdón, es que hay un poquito, la garganta me está... No te preocupes, no te preocupes. Esperamos tantito para que recuperes la voz. Perfecto. Ah, un poquito de agüita y ahí yo creo que vamos a estar bien. Sí. Listo. Bueno, y abajito tenemos todas las exploraciones, expediciones hechas, financiadas por Diego Velázquez, ¿no? Y estas expediciones van sobre esta parte. ¿A qué voy con esto? A que la empresa de lo que hoy llamamos Conquista de México, lo que se refleja como Conquista de México, no tiene que ver con la empresa de una sola persona, sino que tiene que ver con las condiciones que diversas personas estaban mandando desde el Caribe y que propiciaron esta situación. Usualmente dentro de la gran historia nacional, sí se nos dice que Cortés desobedece a Diego Velázquez, pero no se nos dice que ya la zona del Golfo de México, como lo acaban de ver en este mapa, estaba ya repartido y que a diferencia de las expediciones de Velázquez, en las cuales estaba Cortés, las de Garay ya tenían permiso de poblar, ya tenían permiso de establecer lugares. De hecho, una de las expediciones del gobernador de Jamaica es con Alonso Álvarez de Pineda, es fundar una villa llamada San Esteban de Pánuco. Entonces, incluso el pánuco es una voz que en la época se le daba al poniente, es decir, a donde llegaba la tierra, y en ese sentido tenemos esta licencia que ya estaba mucho antes, o al menos en el mismo año en que Cortés decide hacer su propia fundación, ¿no? Entonces, podemos ver cómo estas situaciones están ahí, y lo que vamos a ver también, si tenemos en cuenta aquellos espacios donde los acompañantes de Cortés se movían antes y durante de 1519, podemos entrever que lo que se nos dice como conquista, como una empresa de una sola persona, no fue así, sino que fue el movimiento de muchas, pero que a últimas la retórica pone solamente, o los textos dejados por una sola persona, lo ponen como el protagonista, cuando tenemos una serie de ocupaciones entre 1519 y 1521 que ya están bordeando por todos lados el espacio que actualmente conocemos como Veracruz, no vamos a ponerlo así. En esta diapositiva, en el lado izquierdo de su pantalla, pueden observar un borrador de mapa donde tratamos de ubicar todas las exploraciones, todas las rutas de diversos exploradores españoles entre el año de 1519 y 1521, ¿no? Entonces tenemos a Juan de Grijalva, que llega mucho antes que Cortés, tenemos a Diego de Ordaz, que en 1520 está sobre la zona de Coatzacoalcos, a Pedro de Alvarado, que también antes de 1519 estaba bordeando el río Papaloapan. Tenemos la ruta de Gonzalo de Sandoval, que él se desprende, él viene con Cortés, pero llegando al altiplano, él no decide ir hacia el centro y se dirige hacia la zona de la actual zona que le dicen Istmo de Tehuantepec. Entonces vemos que, y aparte hay que tener en cuenta las exploraciones de Diego Camargo, de Álvarez de Pineda, que les iba diciendo, que están sobre la zona norte, ¿no? Entonces, ya cuando uno recoge, no solamente se queda uno con la fuente de Cortés, sino también recoge los espacios que están siendo reportados por todos estos exploradores, pues tenemos un proceso de colonización y de incursión más que de conquista, ¿no? Y en ese sentido podemos reconstruir el discurso, tenemos elementos para poder replantear o para poder problematizar cómo es que estamos hablando de esta situación llamada conquista. Y otro elemento muy importante, hace ratito le eché muchas flores al libro de Brodel, precisamente porque, aparte de las cualidades que tiene, también nos permite ver estas cosas, ¿no? Una de las cosas que nos habla este libro, este interesante libro, es, por ejemplo, el avance del Imperio Turco Otomano, y un avance muy remarcable es precisamente el que se hace tomando la ciudad de Belgrado. Los turcos toman la ciudad de Belgrado el 29 de agosto de 1521. Si ustedes ven la fecha, es una fecha bastante próxima a una que aquí conmemoramos con mucho ahínco, con mucha situación que tiene que ver con la caída de Tenochtitlan 10 días antes. Pero en ese sentido, el recoger este tipo de datos espaciales, porque estamos hablando de ocupaciones que está haciendo el Imperio Turco sobre el este de Europa, podemos ver que al momento de que los turcos estaban tomando Hungría, estaban ya prácticamente a un paso de Italia, estaban a un paso de la Santa Sede, y ahí nos podíamos bien llevar la idea de que
si la empresa de conquista en tierras americanas era una empresa de Estado, o qué es lo que, o incluso podemos cuestionar si el rey de España estaba interesado en esos momentos en América, ¿no? O sea, aquí decimos, no, pues es que es un parteaguas. La caída de Tenochtitlan es cuando España ya por fin hace la caída de esta ciudad y conquista todo eso para el rey de España. Pero pues si tomamos en cuenta estos otros elementos, pues está ocurriendo esta situación, pero yo creo que el rey de España estaba más interesado de que el turco no llegase a bueno, digo el turco porque sí, es un poquito coloquial decirlo, pero está viendo el avance del Islam sobre, que está ya sobre tierras del Vaticano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante tener en cuenta eso, y eso nos va a permitir tener elementos para cuestionar la historia nacional, la historia incluso europea, incluso la historia de España, tomando en cuenta elementos espaciales, ¿no? Entonces, como les digo, en ese sentido, sí, dime, David. Perdón que, perdón que te interrumpa, pero es que no puedo evitar reaccionar a esto que acabas de mostrarnos. Vamos a regresarla. Esta, no había yo caído efectivamente en la cuenta, ¿no? Hasta además, en 1526, más o menos por la misma fecha, así en agosto, ¿no? Es la batalla de Moats, en la que muere Luis II Jagellón, y es lo que permite a los Habsburgo heredar Hungría, ahora que me estoy acordando, ¿no? Es decir, este, efectivamente, porque además hay un interés dinástico. Hay Los un Habsburgo y los Jagellones de Hungría están relacionados tanto de forma que pues, por eso es que les termina cayendo la corona de Hungría, y es lo que permitirá el nacimiento de lo que luego nos enseñarán en la escuela, es el Imperio Austrohúngaro, pues nació precisamente de este avance del Imperio Turco, en el que derrotan a la dinastía hereditaria húngara unos poquitos años después de esto que estás mencionando. Es lo que me atrevo a interrumpirte justo No, no, para no, pero agregar esto. es que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque usualmente el foco de atención siempre es sobre tierras, vamos a decirlo, lo vemos con el pasaporte mexicano, Ajá. y no vemos esta parte que también es importante, que no deja de ser espacial y que permite replantear estas situaciones que tenemos muy asumidas, ¿no? Entonces, sí, esa parte del conflicto con el Islam está ahí. Entonces, luego a veces pensamos el proceso de conquista como una empresa de Estado española y no es así. El terror de toda Europa en esa época es ya el turco ya está a un pie del Vaticano, ¿no? Entonces, Claro. y incluso eso también denota lo que va a ser la batalla de Lepanto, ¿no? Ujú. Que Entonces, además, entonces, que además la- se conmemoraba, y por cierto. exactamente, y en ese sentido, pues estará preocupado. ¿Qué tanto estaba preocupado el rey por América? Pues yo creo que nada, ¿eh? Entonces, tenemos que lo que llamamos conquista, porque cuando le ponemos el término conquista, estamos hablando de un estado que está sobreponiéndose a otro. Entonces, en ese sentido, le podemos cuestionar esa parte incluso de conquista, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el Caribe y lo que estamos viendo en esa incipiente América, que todavía es considerada hasta Indias Occidentales, como un proceso de que, bueno, pues los exploradores están de agentes libres y se están encontrando cosas, pero no es ninguna empresa de Estado. Y por como no es una empresa de Estado, podemos cuestionar el simple hecho de seguirle llamando conquista de México. Que bueno, ya entre otras cosas también ya va haciendo mucha agua ese concepto, ¿no? Y bueno, ya después de este ejemplo, que bueno, yo espero no haya sido muy engorroso, me gustaría abordar de manera muy particular las principales unidades de la geografía histórica, ¿no? Que son región, territorio y paisaje. Estos son conceptos geográficos en cuya metodología se reúnen los métodos geográficos con los históricos, ¿no? No se puede abordar estos conceptos, no se pueden hacer estudios espaciales de estos conceptos sin que tenga que ver los fenómenos históricos, los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, porque se busca precisamente explicar el comportamiento espacial, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Yo espero que esto no se me alargue mucho. Y en ese sentido, pues vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos primero el concepto de región, ¿no? Ese concepto es un concepto muy geográfico y está ligado al espacio abarcado por factores económicos,
económicos, culturales, políticos, pero sobre todo elementos que tienen una influencia en el espacio, ¿no? Entonces, el alcance de esa influencia es lo que vamos a tener en cuenta como región. Usualmente en este país se utilizó la región en función de esa influencia política, en función de la influencia de una población de la que tenía sobre otras, o la influencia económica que tenía sobre otras localidades, y esa es la cuestión que le daba mucha fuerza, ¿no? Pero básicamente es eso, se trata de un espacio que abarca un fenómeno de influencia. Y sobre todo, la región lo que busca también tiene un objetivo muy específico, que es obtener un panorama general de un espacio que va a superar nuestra limitada visión personal, ¿no? O sea, nosotros podemos subirnos a una torre muy alta y vamos a tener un límite a nuestra vista. Siempre va a haber un límite a esta vista, entonces la región lo que busca es superar ese límite y obtener una visión general de un espacio. Usualmente ese espacio es el que abarca una zona de influencia, usualmente es el que tiene que ver con una relación económica también para otros autores, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener que una región es un espacio, como lo hemos dicho, pero también al mismo tiempo, por lo mismo que les estoy hablando, se trata de un contenido que nos va a permitir acceder a información que nos va a facilitar la explicación entre personas y sus espacios que van ocupando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí está la cuestión regional, ¿no? Y hay que decirlo, una región es un ámbito espacial bastante flexible. No toma en cuenta mucho las fronteras, las puede pasar sin ningún problema, puesto que esas áreas de influencia van a tener una mayor medida, que se puede apreciar en diversas escalas, ¿no? Aquí lo que tenemos en este mapita que les muestro en la diapositiva es el ejemplo de una regionalización, es decir, de la construcción de una región de estudio que tiene que ver con una zona de Veracruz influenciada por la cultura huasteca. Pero lo que tenemos en la diapositiva o lo que tenemos en el mapa es primero un marco nacional en la parte superior izquierda de su pantalla. Vamos a ver un marco nacional donde se establece la zona de influencia de la cultura huasteca, que tiene que ver, y esa zona de influencia cultural huasteca tiene que ver con varias entidades federativas, con Tamaulipas, con Hidalgo, con San Luis Potosí y con Veracruz, ¿no? Entonces, como les digo, la región, cuando se está aquí considerando una región cultural, pues sobrepasa estas fronteras administrativas, ¿no? Después, abajito de ese panorama estatal, pues tenemos un acercamiento en la escala donde se nos muestra precisamente la zona de influencia de esa cultura huasteca en esas entidades que les acabo de mencionar, y posteriormente el que está haciendo el estudio realiza una regionalización para el lugar que a él le interesa, que tiene que ver con la localidad llamada La Esperanza, ¿no? Que es una localidad huasteca de la cual busca investigar, y que está ubicada en una planicie costera del Golfo de México en la parte norte del actual estado de Veracruz, ¿no? Entonces vemos ahí cómo hay una regionalización que se hace para una necesidad de conocer el espacio de esta esperanza, pero que está incluido, o que está inserto en una región cultural mucho más amplia. Entonces, eso es lo que nos permite la región, analizar diversos espacios en diversas escalas y que no tiene que ver con cuestiones de fronteras, ¿verdad? También otro elemento bien importante que tiene que ver con la palabra de región, y esto lo traigo aquí a colación, es el concepto de Mesoamérica. El concepto de Mesoamérica es un concepto regional, es un concepto espacial. Aquí puse la preguntita porque es una pregunta que usualmente hago mucho en instituciones de educación superior, que tiene que ver con Mesoamérica, si es un tiempo o es un espacio. Entonces, en esta situación muchas veces leemos que Mesoamérica se utiliza de manera cronológica, se dicen las sociedades mesoamericanas, para no decir las sociedades indígenas, para no decir las sociedades prehispánicas, se dice el tiempo mesoamericano. 3.000 años antes de Cristo empezó el tiempo mesoamericano. Pero ahí se está tomando muy a la ligera, o se está cayendo en el efecto que en su momento se hizo a partir de la definición de Mesoamérica como una región cultural. Es decir, cuando estamos hablando de esta pregunta, yo lo que les puedo decir es que Mesoamérica es un espacio que después se ha utilizado como tiempo, porque ese espacio ha servido como un modelo tan lógico que se ha trasladado hacia el tiempo, ¿no? Entonces,
¿Y por qué es un espacio Mesoamérica? Porque precisamente hubo un geógrafo llamado Paul Kirchhoff, antropólogo también, que decidió englobar en un espacio aquellas zonas donde se encontraban ciertos elementos culturales de índole prehispánica. Y estos elementos culturales eran basamentos piramidales, elaboración de cerámica y escultura monumental. Y él revisó en todo el territorio nacional, el territorio de Guatemala, de Centroamérica, buscando precisamente esos elementos naturales, perdón, esos elementos culturales, y los englobó en un área. Más allá del río Balsas hacia el norte, no encuentro basamentos piramidales. Al sur de lo que es Nicaragua, tampoco los encuentro. En Yucatán los encuentro de una manera, en el centro del altiplano central de México los encuentro de otra manera, en Occidente los encuentro de otra forma, pero siguen siendo basamentos piramidales. Entonces, con estos elementos culturales que les dije a continuación, Kirchhoff lo que hizo fue definir un espacio definido por la presencia o no de estos elementos. Entonces, ahí es donde él definió Mesoamérica, se quedó como región, pero usualmente ese impacto, ese modelo también hecho a partir del seguimiento de elementos culturales, fue utilizado y se ha asumido como un espacio. Entonces, pues bueno, les digo, esta parte de la región es precisamente aglobar o agrupar estos elementos que difícilmente los podemos ver con nuestros ojos en un modelo bastante simple y que nos permite diferenciar estos espacios. El territorio es otra unidad de análisis bien importante en la geografía histórica y es una unidad que nos habla mucho del estudio que se hace a un espacio de control, a un espacio construido, eso hay que decirlo, por individuos, por sociedades y sobre todo es un espacio que se usa para o que se define por este requerimiento de apropiarse de una zona que les va a ser de utilidad a estos individuos y a estas sociedades, ¿no? El concepto de territorio va a ser muy importante porque es un espacio cerrado que es construido a partir de ciertas necesidades y que dentro de esa construcción van a haber diversos fenómenos que tienen que ver con el reconocimiento de los otros hacia ese espacio. A diferencia de la región, el territorio es un espacio cerrado, pero es un espacio que requiere forzosamente ser reconocido por los demás. Yo podría decir ahorita, voy a fundar la hermana República Federal de Jalapa y anexas, pero si no me lo reconoce la federación, los Estados Unidos mexicanos, pues nunca va a existir ese territorio, no solamente va a existir en mi cabeza. Entonces el territorio es necesario que sea reconocido para que sea una unidad, ¿no? El estudio de ese proceso, de ese reconocimiento, es el estudio de la territorialidad, y en ese sentido vamos a tener todos esos procesos en tiempo y en espacio que ayudan a entender cómo es que un territorio se va construyendo. Y bueno, un ejemplo de territorio de todo esto que he estado diciendo es el mapa que estamos viendo en la diapositiva del lado izquierdo. Es una infografía que apareció el 12 de septiembre por parte de las redes sociales de la BBC, donde te muestra las zonas de control militar ruso en Ucrania. Muestra ahí la parte del territorio de Ucrania, del territorio de Rusia, de Bielorrusia, del Mar Negro, te muestra la zona del Mar Negro y te muestra en color rojito el control militar ruso, en color violeta, ahí podemos ver abajo del mapa la simbología, el tomado recuperado por Ucrania, y en ese sentido ahí vemos varios elementos, ¿no? Pero es bien importante y es bien interesante este mapa o esta figura, porque precisamente aquí estamos viendo lo que he mencionado del reconocimiento, porque es una publicación occidental, vamos a ponerlo así, venida del Reino Unido, y te dice que ahí están las zonas de control militar ruso en Ucrania. Y ahorita sabemos muy bien que el proceso tiene este conflicto, se acaban de hacer referendos del lado ruso para que estas provincias, Donbass, Gerson, Mariupol, Luhansk, se unan a la Federación Rusa. Y del lado ruso, eso ya está hecho y eso ya está asumido y eso ya es un hecho consumado y eso ya es territorio ruso. De hecho, lo que le urge a Rusia es formalizar este proceso de los referéndums de anexión de territorio para que precisamente esos territorios que ya son rusos, si Ucrania llega a intervenir en ellos, pues se considerará una agresión más hacia la Federación Rusa y eso justificaría posibles acciones de guerra.
Pero a pesar de todos esos referendos, a pesar de toda esa ocupación, pues el mundo occidental no está reconociendo esos territorios como parte de la Federación Rusa, sino que los están reconociendo todavía como, aunque estén perdidos militarmente, como territorio de Ucrania. Y entonces le ponen control militar. No es conquista, no es territorio ruso, es un control militar. Entonces, eso habla mucho de esto que les estoy diciendo, del, del territorio como área de control, ¿no? Y de lo que implica la cuestión de la ocupación del territorio. Pero eso también no solamente es propio de las épocas contemporáneas, también lo vemos, estos ejemplos que les estoy diciendo, estas dinámicas de ocupación, estas dinámicas de necesidad de reconocimiento, las vemos también en documentos antiguos, ¿no? En este sentido, lo que tenemos aquí es un dibujo hecho en el siglo XVII, donde se dividen las tierras de dos pueblos que están en la zona montañosa central de Veracruz. Uno se llama Tonayán, aparece en la parte izquierda superior de su pantalla, el otro se llama Miahuatlán, está en la parte inferior derecha de sus pantallas, y lo que estamos viendo en la parte del medio, no sé si se ve el mouse, bueno, pero si no se ve, en la parte del medio vemos una línea que está dividiendo esta figura, donde aparecen estas líneas discontinuas, que es la que va a dividir unas tierras de cultivo entre un pueblo y el otro, ¿no? Es decir, se están utilizando medios oficiales, la documentación, la administración colonial, para poder definir un espacio y, por ende, formalizar su propiedad. Entonces, obviamente, este tipo de documentos también los pueblos los cuestionan, los vuelven a ratificar, los vuelven a negar, los contradicen, y ahí tenemos una serie de procesos históricos de bastante interés cuando estamos estudiando estos espacios de control que se van uniendo que van estando en torno al concepto de territorio, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y bueno, por último tenemos el paisaje, que es un concepto bastante versátil y bastante muy en boga actualmente en los estudios de geografía humana, y que se centra prácticamente en la capacidad de reconocer elementos socioculturales que están vertidos sobre el espacio físico, ¿no? Y por elementos socioculturales vamos a entender las construcciones, vamos a entender los cultivos, vamos a entender los diversos cambios que se hacen a los cerros, que se hacen a los cuerpos de agua y que van afectando esta impronta visual, ¿no? Y es eso prácticamente, el paisaje se trata de esa impronta visual, que también es sensorial, de los lugares que resultan de la interacción entre personas y su espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el paisaje se presenta como estos elementos que les digo, pero también se presenta como una información que nos permite acercarnos a reconocer esos elementos de espacios locales, de espacios muy puntuales, ¿no? Y de cómo las sociedades en un lugar están construyendo sus espacios y los están moldeando en función de sus necesidades, ¿no? Entonces ahí en la diapositiva podemos ver una fotografía donde podemos ver una zona, al fondo una zona boscosa, tiene un tono de verde particular, y en la parte de inferior podemos ver otros tipos de verdes, pero que esas tonalidades de verdes están ligadas a las actividades, a las diversas actividades que se están haciendo sobre esa planicie, ¿no? Y alguna vemos ahí que no está en verde, que está totalmente desmontada, con dos camioncitos y muchas personas ahí interactuando en el terreno, que tiene que ver con el corte de caña de azúcar, ¿no? Entonces, que eso nos daría otra tonalidad de verde, y que es preciso ver, este, al analizar estas situaciones, al darnos cuenta de estos elementos en el espacio y al preguntarnos de cómo van surgiendo, podemos ir haciendo geografía histórica, ¿verdad? Y en ese sentido, te digo, les comentaba, no nomás son las cosas contemporáneas, también existen elementos del pasado para hacer estudios de paisaje. Eh, a veces los encontramos en libros de viajeros, a veces los encontramos en obras de arte, acuarelas, dibujos de paisaje, y eso nos puede llevar a hacer estos estudios comparativos de paisaje y en ese sentido ir viendo cómo se van ocupando los espacios y se van construyendo, ¿no? En esta diapositiva mostramos dos elementos. En la izquierda es un grabado del año 1823, bueno, más bien una litografía del año 1823, donde se muestra una panorámica de la entonces Villa de Jalapa,
Y del lado derecho tenemos una fotografía o el fragmento de una fotografía que tomé en el año 2008, que es del mismo lugar, ¿no? Entonces ahí podemos, con estos dos elementos paisajísticos, darnos cuenta de los cambios y de las continuidades que hay en este tiempo y que hay en este lugar, ¿no? Podemos ver los elementos que casi no cambian y ahí vamos a ver las colinas, ahí vamos a ver los cerros, pero también vamos a ver esos elementos que cambian en demasiado, ¿no? Entonces, una vista muy aguda permite ver aquellos elementos que cambian mucho, aquellos elementos que tardan mucho en cambiar, y eso nos va a llevar a hacernos preguntas de cómo, por qué y cuándo cambia, y eso nos va a dejar elementos para construir geografías históricas de mucha calidad, ¿no? Y bueno, el análisis de paisaje también implica elementos que tienen que ver con, decía yo, con improntas sensoriales. Y si no tenemos pinturas, si no tenemos fotografías, pues también tenemos textos donde se nos van haciendo descripciones de los lugares, ¿no? Para eso nos van a ayudar mucho las crónicas de viajeros, las crónicas de diversos funcionarios que acuden a un lugar y describen el lugar al que van, y en ese sentido podemos tener ciertos elementos que ayudan a reconstruir paisajes, pero sobre todo que ayudan a ver cómo eran esos espacios y cómo era la relación que había entre esos lugares y las personas que los habitaban, ¿no? Aquí tenemos dos descripciones de la ciudad y puerto de Veracruz para el año 1803, la de la izquierda, y para el año 1821, donde diversas personas, el primero es Alejandro Humboldt, menciona ahí las características que tiene el entonces puerto de Veracruz, y del lado derecho tenemos el texto de un militar que acompañó a Juan O'Donoghue, el, el llamado último virrey de Nueva España, que era más bien jefe superior político, y este militar Molesto de la Torre lo acompañó y también hizo descripciones generales del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, voy a permitirme leer uno, el de Humboldt, y ahorita vamos a ir a otra parte, ¿no? Por ejemplo, Humboldt nos menciona de Veracruz, que Veracruz era la residencia de un intendente, centro del comercio de Europa y las Antillas. La ciudad es hermosa y construida con regularidad. Los comerciantes que la habitan son ilustrados, activos y celosos por el bien de su patria. Veracruz está situada en un llano árido, falto de aguas corrientes, y en el cual los vientos del norte, que soplan con mucha violencia desde el mes de octubre hasta el mes de abril, forman médanos, o sea, montecillos movedizos de arena. Estos varían todos los años de lugar y forma, y por la reverberación de los rayos del sol y por la alta temperatura que adquieren durante los meses de verano, contribuyen a aumentar el color sofocante. Entonces, lo que vemos ahí es una descripción de la ciudad en función de que está la ciudad y que está rodeada de arena. Hoy en día esa vista de Veracruz no la tenemos, puesto que hoy en día ya es un centro urbano bastante amplio y la vista ya no nos permite ver esos tipos de médanos, pero la descripción sí que nos ayuda a ver esa parte, ¿no? Y bueno, pues el relato del militar Modesto de la Torre va en los mismos términos, en función de que hay una ciudad y que esta ciudad está rodeada totalmente de arena, ¿no? Y bueno, gracias a estos dos relatos que están impresos, pues podemos darnos una idea de ese Veracruz. Pero si a eso le sumamos obras pictóricas que sobreviven de la época, podemos entender mucho mejor ese paisaje que tenía Veracruz a inicios del siglo XIX. Esta es una pintura de un artista llamado Johann Moritz Rugendas. Fue un extranjero que vino a México a retratar diversos rincones de lo que era la naciente República Mexicana, y en ese sentido tiene varios cuadros de la zona de Veracruz, de la zona de Córdoba, de la zona de Jalapa y del centro del país, ¿no? También de San Luis Potosí tiene algunos cuadros, pero precisamente con el relato que les acabo de dar y este óleo que él va mostrando, podemos precisamente ver estos elementos. Podemos ver en un primer plano, obviamente, el mar, pero en el plano del medio, en el segundo plano, podemos ver en un tono más gris oscuro la fortaleza San Juan de Ulúa, en un tono blanco la zona urbana de esa Veracruz, y rodeando toda esa zona vemos un color amarillo que está representando las dunas que nosotros atestiguamos que estaban a partir del relato de el Barón de Humboldt, ¿no? Al fondo vemos las dos montañas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, y en ese sentido podemos tener una idea, ¿no? Pero también, bueno, Rugendas nos dejó otros óleos que nos ayudan a ver precisamente
ese paisaje, que era de un entorno urbano bastante compacto y que estaba rodeado por diversas dunas de arena, lo que nos lleva a entender una cuestión muy importante, de que Veracruz no producía lo que consumía, o más bien no consumía lo que producía. En esos páramos áridos no había una agricultura, entonces ¿de qué se va a sostener la ciudad de Veracruz? Del comercio exterior, del comercio regional, y eso nos va a llevar a entrever cómo era la vida en ese Veracruz tan dependiente de las condiciones y de los productos de afuera, que no los podía obtener desde sus exteriores, puesto que sus exteriores tenían semejante pinta, ¿no? Entonces, son de esas cosas que nos puede ayudar este concepto de paisaje para poder hacer geografía histórica, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría hacer un hincapié en cuáles son las fuentes para esta cuestión, para la geografía histórica. Cuando nosotros tratamos de reconstruir regiones históricas, territorios históricos y paisajes históricos, requerimos fuentes especiales, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias, pues obviamente los archivos van a ser de gran utilidad. Fuentes orales también van a ser de gran utilidad para describir los espacios, puesto que ahí en la experiencia local hay muchas situaciones. Y también vamos a tener los recorridos de campo como una fuente muy importante, ¿no? En fuentes secundarias vamos a tener el análisis de paisaje, las marcas espaciales que hay en muchos lados, infraestructura, construcciones, caminos, bardas, cercas, puertos, presas, todo eso va a ser una parte muy importante. En las cuestiones de las fuentes secundarias también tenemos que tener las relaciones geográficas, todos estos informes sobre el espacio, sobre la geografía que se hacían en épocas anteriores, la cartografía, obviamente, la cartografía antigua y la bibliografía especializada, ¿no? Pero algo que sí quiero hacer mucho énfasis en esta cuestión cuando uno hace geografía histórica, quiero hacer mucho énfasis en la actividad que tiene que ver con los recorridos de campo. Esa es una actividad esencial cuando se está haciendo geografía histórica para poder acercarse a esas relaciones que hay entre individuos y sus zonas de ocupación, ¿no? Es decir, hacer recorridos, y eso es una actividad lúdica, se la recomiendo mucho. Si tienen amigos que gustan de caminar, agárrense con el amigo y váyanse a reconocer el campo, váyanse a reconocer la ciudad, vayan a reconocer los diversos elementos que van conformando un espacio urbano, que van conformando un espacio rural, que van conformando un espacio regional, un territorio, y en ese sentido van a ver muchas de esas situaciones, ¿no? Es una actividad física la cual les puede representar bastantes elementos y que pueden obtener muchas informaciones para reconstruir la geografía histórica. Obviamente se puede hacer desde el escritorio, claro que sí, pero siempre el recorrido de campo va a ayudar bastante a clarificar muchas zonas, ¿no? Porque ahí en esos recorridos de campo es donde vamos a encontrar fuentes no escritas que sirven para la reconstrucción de la geografía histórica. Vamos a encontrar ahí las cicatrices terrestres, un titulito un poquito poético, pero es cierto, es donde la gente trabaja el espacio y lo va modificando. Y esa modificación va a implicar la creación de un territorio, la creación de una región o la creación de un paisaje, ¿no? Entonces, sí nos hace falta esa parte de salir, de ir a revisar cementerios, de ir a revisar rotondas, de ir a revisar avenidas, de ir a recorrerlas, no solamente en el automóvil, sino también a pie, en bicicleta, y en ese sentido podemos acceder a este tipo de fuentes que nos van a ayudar mucho en esta relación, ¿no? Y bueno, en estos recorridos siempre lo que se va a procurar es siempre tener un punto de vista dominante, una torre, una antena, un cerro, algo donde nosotros podamos tener esta impronta visual y después ir a reconocer sus aspectos más puntuales, ¿no? Esta es una fotografía de una localidad llamada Jico, en el estado de Veracruz, donde podemos ver una exuberancia de vegetación y muchos podríamos pensar bueno, primero diríamos, uy, el mundo tiene esperanzas, con semejante rincón ecológico, pues todavía hay esperanza en este mundo, pero cuando nosotros recorremos a pie esos lugares, nos damos cuenta de que esa exuberancia no sería posible sin el cultivo de café, porque lo que estamos viendo son fincas de café de sombra, el cual requiere que haya árboles altos para su adecuado crecimiento, su adecuado desarrollo. Esos árboles que van a ser naranjos, van a ser jinicuiles, son unas vainas ahí con un fruto blanco así muy dulce,
nísperos, es una frutita naranjita, un poco ácida, un poco dulce, bastante sabrosa también. Y todos esos árboles lo que se busca es ponerlos para que le den sombra a los cafetos. Entonces, este paisaje que estamos viendo, que es un paisaje bastante verde, es un paisaje cafetalero. Y sin el café, tenemos evidencias de otras fotografías de estos mismos cerros totalmente talados, ¿no? Fue la industria del café la que permitió la plantación de todos estos árboles de sombra y que hoy en día dan una vista de un entorno ecológico bastante natural, por decirlo de alguno, pero es nada natural, es todo por la acción de la sociedad, por la acción de los cafeticultores de esa región. Y bueno, finalmente también un elemento muy importante dentro de la geografía histórica, que no es el único, es la elaboración y la consulta de cartografías, ¿no? Se requieren para poder apuntalar diversos hechos espaciales que nosotros elaboremos buenas cartografías para explicar los fenómenos en sus espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el elaborar estas cartografías va a depender mucho de la información que nosotros tengamos, ¿no? Y va a servir siempre no como un fin, sino como un medio para seguir transmitiendo lo que nosotros queremos hacer en cuanto a geografía histórica, ¿no? O sea, el mapa no es el final de la geografía histórica, sino es un medio para poder transmitir estas relaciones de personas y espacios, ¿no? Se tiene que hacer sí o sí, teniendo en cuenta metodologías muy específicas que tienen que ver con el diseño cartográfico para que precisamente estos mapas sean legibles y puedan de ellos obtenerse la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y en ese sentido, pues cabe mencionar que hay una diferencia muy importante entre un mapa histórico y un mapa antiguo. Un mapa antiguo va a ser aquella expresión gráfica de un tiempo en el pasado, y un mapa histórico va a ser esa expresión cartográfica que hable de un tema histórico. Aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos un plano de entonces pueblo de Jalapa del año 1769, y es un plano antiguo, no tiene que tomarse como un plano histórico, puesto que no nos está explicando un fenómeno histórico, sino simplemente nos está poniendo el entorno urbano de Jalapa de aquella época, ¿no? Entonces, nos sirve como fuente, nos sirve para poder hacerlo, pero no va a ser el fin de la geografía histórica, el puro plano, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a mapas históricos, pues ya tenemos este mapa que está aquí, donde nos muestra una serie de poblaciones que tiene que ver con la formación de compañías de patriotas o milicia cívica entre el año 1811 y 1824, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un tema histórico bastante definido que tiene que ver con la formación de grupos militares que iban a servir para la defensa de los pueblos y su presencia en el espacio, ¿no? Entonces eso lo convierte en un mapa o en una cartografía histórica. El tema histórico, ¿no? Y bueno, cuando estamos haciendo nuestros mapas o leyendo mapas antiguos o haciendo nuestros mapas históricos, no puede uno desprenderse de tener un conocimiento espacial hay que tener un conocimiento espacial previo para poder analizar un, un mapa antiguo o para poder diseñar nuestros mapas históricos. Tenemos que tener un bagaje, por eso es que es necesaria y es muy importante tener el acceso siempre a fuentes cartográficas que nos vayan diciendo cómo se llamaban los lugares, dónde estaban los lugares y que nos vayan apuntando muchas de las cosas, ¿no? El mero plano, ¿cómo se llama? El mero mapa antiguo o el plano histórico no nos está plasmando la realidad, este, sino que también hay que tener en cuenta aquellos elementos que tienen que ver con su hechura, tanto ya sea contemporánea o en el pasado, ¿no? Es algo que sí les puedo advertir bastante, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos esto sería todo. Si nosotros podemos ver, hicimos un recorrido bastante amplio por varios conceptos, pero lo que se nos está requiriendo cuando hacemos geografía histórica es conocer los espacios, es conocer básicamente las relaciones que hay entre las personas y los lugares, y para poder conocer esa relación requerimos recorridos, requerimos mapas, requerimos, ¿cómo se llama? Ver si es una región, definir si es un territorio, analizar los paisajes, en fin, nos lleva a una serie de muchas actividades para poder conocer este tipo de relaciones. Pero como también lo hemos visto en la presentación, el hacer eso nos va a dejar un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de situaciones que nos permiten hacer
diversas acotaciones a nuestro trabajo. Muchas gracias. Mil gracias, Paulo. Vamos a ver si hay de casualidad alguna pregunta entre quienes están conectados, o algún comentario. Dice Juan, ¿qué elementos geográficos y antropológicos son determinantes o esenciales o se deben observar para interpretar y leer un mapa no moderno? Esa es una muy buena pregunta, Juan. Te agradezco ahí. Bueno, ¿qué elementos geográficos? Pues yo creo que lo que hay, hablábamos de eso, ¿no? Hay que tener un bagaje geográfico bastante importante, es decir, nos tenemos que acercar a todas esas fuentes, tanto de la época como de la época de estudio, de la época antigua, o la época contemporánea, que nos están hablando de cómo se están nombrando los lugares de ese plano, ¿no? Es decir, tenemos que entrar de lleno a la historia, a los hechos, al recuento de hechos, hacer una línea de tiempo con los hechos que van ocurriendo en el lugar. Tenemos que estar muy atentos a los nombres, esa parte también es muy importante, estar atento a los nombres de las localidades, a su ubicación, y en ese sentido, pues eso tendría que hacer. Primero, empaparnos de cómo eran, de qué lugares existen en esa época, qué lugares, qué caminos hay, qué infraestructura hay, qué figuras administrativas existen. Todas esas situaciones tenemos que irlas teniendo mucho en cuenta, ¿no? Es decir, ¿y cómo las vamos a obtener? Pues, por ejemplo, para los casos de los planos antiguos, las relaciones geográficas ayudan muchísimo para este bagaje geográfico no moderno, ¿no? Las relaciones geográficas son una serie de cuerpos documentales, muchas de ellas están publicadas, otras están en los archivos, donde diversas autoridades civiles, eclesiásticas, dan cuenta de los pueblos y de su relación con otros pueblos, o simplemente hacen una lista, una descripción de cada uno de los pueblos que existen en una comarca, ¿no? Entonces, estas relaciones ayudan muchísimo para poder leer este tipo de mapas, ¿no? También ayuda muchísimo la lectura del expediente, porque en muchos casos estos planos no vienen solos, no están solos, sino que vienen acompañados de un expediente. La lectura del expediente también va a ayudar muchísimo a entrever cuáles son los elementos que se están poniendo y de esa manera leer mejor este tipo de mapas, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que podría decirte. Y pues bueno, cuando no tenemos el expediente a un lado, porque por ejemplo estaríamos en una mapoteca, y en esa mapoteca está un plano del siglo XVI de una región recóndita, pues bueno, pues tendremos que utilizar otras fuentes, tanto escritas, de archivo, que nos permitan reconstruir todo ese bagaje geográfico, nombres de ríos, nombres de ciudades, nombres de pueblos, nombres de cerros, nombres de administraciones que hubo, que se plantean en ese lado, y en ese sentido ya podemos empezar a leer ese plano, ¿no? Y obviamente la observación inicial es la importantísima. Uno tiene un plano antiguo y lo primero es observar qué me está expresando, cómo lo está expresando, qué figuras tiene, qué lugares resalta más, qué lugares resalta menos. Eso también ayuda bastante, bastante, ¿no? Muchas gracias, Paulo. No sé si hay alguien más que guste participar, sea por el chat o si puede levantando la manita de la plataforma para abrirle el micrófono. En todo caso, te aprovecho para decir un comentario, una clásica frase de más que una pregunta, tengo un comentario. Muy bien, muy bien. Uno queda, después de este amplio recorrido, uno queda básicamente con la impresión de que efectivamente las cuestiones geográficas que uno se imagina, pues ahora sí que no, tremendamente arraigadas a la naturaleza y a todo lo que esto implica, el concepto de naturaleza, ¿no? Así, algo estático, permanente, ajeno a, siempre hacemos el contraste entre naturaleza y cultura. Exactamente. Pues después de este recorrido uno termina por lo menos sospechando
Geografía, en todo caso, pues, tiene más bien que ver con lo social, ¿no? Con la cuestión de la actividad de los seres humanos sobre cierto elementos de la naturaleza, pero transformándolos, y además muchas de tus imágenes nos ofrecen bellos contrastes en lo que, tanto en cuanto a fuentes como en cuanto a las implicaciones de esa actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, Rugendas, muchas de las imágenes, algunas de las imágenes que nos has proyectado, normalmente las vemos por el lado de la historia del arte, por el lado de las representaciones, pero ellas sin duda también tienen, las pinturas de paisaje también tienen una implicación geográfica. Exactamente. Sí, ¿no? Y en ese caso, pues sí se amplió un poquito la perspectiva, ¿no? Que ese es el aporte a últimas de las disciplinas de la geografía, que bueno, ya nada más para colación tendré que decir que también hoy en día enfrenta un gran cisma la geografía en su estudio, porque dice o estudio lo físico o estudio lo social. Entonces ahí tenemos la división entre geografía humana y geografía física, donde en geografía física son mediciones, datos, perímetros, altimetrías, curvas de nivel y todo esto, y del lado de geografía humana tenemos la cuestión de, bueno, pues, la construcción social del espacio. Bueno, por aquí también hay un agradecimiento de Simón Villalobos. Muchas gracias también. Pues bueno, yo creo que podemos ir cerrando, porque además ya estamos cerca de justo la hora que teníamos programada para terminar esta actividad. Así que pues bueno, de nuevo, mil gracias en efecto, estimado Paulo. Y pues yo aprovecho para decir que dentro de 15 días vamos a tener la presentación de inicio ya de la segunda parte de esta ciclo de conferencias, con la de la doctora Sara Bakeler Corona, que nos hablará de historia de la alimentación. Y pues muchas gracias y muy buena tarde a todos y todas. Muy buena tarde. Gracias por todo. Hasta luego.